Colombia ha recuperado el estatus de libre de aftosa. Ministro, de nuevo estamos con usted. Nos estaba explicando cuál era la importancia de que esto ya sea una realidad. Nos contaba que esto nos permite ya volver a penetrar esos mercados que teníamos por el momento cerrados o bloqueados. ¿Qué tocó hacer para recuperar ese estatus? A grandes rasgos, cuéntenos un poquito cómo es ese proceso. Bueno, en primer lugar, nosotros lo que hicimos fue erradicar en su totalidad el brote que se presentó en el año 2018. Recordemos que cuando nosotros ingresamos al gobierno, recibimos el país pues con aftosa. Las primeras situaciones y las primeras, digamos, señales las empezamos a recibir por parte de los ganaderos y del ICA hacia el mes de septiembre. Y después de hacer muchas investigaciones encontramos que el brote de 2017 fue mal erradicado, no se hizo una labor de revacunación una vez se sacrificaron los animales cuando en su momento estuvo presente la enfermedad en el país, sobre todo en el centro del país, en Cundinamarca. Lo que hicimos en esta oportunidad fue, primero, erradicar bien el ciclo, es la primera estrategia que se hizo, es decir, se hizo la labor de limpieza, desinfección, pero también se hizo una labor de revacunación. Se revacunaron los animales en la zona donde se presentó el brote, en La Guajira, en Boyacá y en el Cesar. Y luego a comienzos de este año hicimos un ciclo, digamos, extemporáneo o extraordinario en el mes de enero, donde vacunamos cerca de 6,5 millones de animales, para luego vacunar en mayo y nuevamente en noviembre. Es decir que en las zonas de frontera y en las zonas donde se presentaron los brotes del 2018, los animales se vacunaron en 3 ocasiones durante 2019. Aumentamos la presencia de personal del ICA en materia de movilización de ganado, aumentamos el número, digamos, de muestras y de análisis epidemiológico, fortalecimos el control en frontera con el apoyo de la Polfa y del general Buitrago, y todo eso, digamos, se lo presentamos en un documento y en una visita de campo que ocurrió en el mes de noviembre por los expertos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Todo eso nos hizo que hoy en día pudiéramos recuperar ese estatus prácticamente año y medio después de que se nos presentó ese brote en el año 2018. Eso es una gran noticia para el país, como usted lo ha dicho, Paula, y hacia adelante lo que corresponde es avanzar en la diplomacia sanitaria, conquistar los nuevos mercados que todavía están consumiendo carne, como es el mercado de China, y por supuesto los ganaderos de la mano nuestra, de la mano del ICA, quien hizo una gran labor, la gerente del ICA, una gran labor liderando todo este proceso de recuperación del estatus, pues seguir y avanzar hacia adelante en que Colombia se vuelva un país ahora sí realmente exportador de carne. Claro, ministro, ahora la tarea entonces es recuperar esos mercados, pero ¿cuál es la lección más importante que se aprendió durante estos 18 meses cuando no se contaba con esta certificación? Sin duda, la primera lección es que la labor del ICA, pues por supuesto cambió. Nosotros, recordemos, recibimos un ICA completamente politizado y permeado por la política, donde no importaba, digamos, las labores en campo, sino que importaban más las labores de escritorio. Había mucha burocracia y esa es la primera, digamos, señal. Nosotros apenas llegamos al gobierno, lo que hicimos fue despolitizar las entidades y arrancamos con la más crítica para nosotros, que era el ICA, teniendo en cuenta el alcance nacional que tenía. Eso, digamos, permitió que esas deficiencias que en su momento existían, sobre todo en territorio, en la manera en que se vigilaban y se inspeccionaban los hatos ganaderos. Y por supuesto, la segunda gran lección es el ciclo de vacunación. Nosotros, como usted recordará, entregamos a Fedegan nuevamente la administración de los parafiscales y eso permitió que los ciclos de vacunación se organizaran de una mejor manera y no de manera improvisada como se organizaron en el pasado. Eso también nos permitió aumentar las coberturas vacunales y generar una mayor cultura sanitaria. Sin duda, aspectos muy importantes para que el país hoy en día tenga y goce de este estatus. ¿Se tiene, ministro, un cálculo de las pérdidas que dejó para el sector esta situación de no contar con la certificación? Mire, yo le voy a dar un dato que yo creo que es importante, sobre todo pensando en los mercados como el de Rusia. Nosotros cuando teníamos el país abierto y con el estatus que volvimos a recuperar, exportábamos cerca de 9,000 toneladas de carne fresca a los mercados internacionales, particularmente el de Rusia. Esa cifra se redujo en un 50% en el 2018 y se mantuvo, digamos, en el 2019.
Es decir, que ahí se perdió básicamente un mercado de más de 6.000 toneladas que en su momento se hubieran podido exportar sin contar con la tasa de crecimiento que hubiera eso significado por el aumento de la demanda por parte de Rusia. Es decir, que hoy hubiéramos podido estar exportando a Rusia 20 o 30.000 toneladas, pero desafortunadamente nos quedamos en 6.000 después de que perdimos el estatus. Ahí está, digamos, la gran dimensión de esas pérdidas de mercado, y eso pues obviamente pueden ser más o menos unos 20, 30 millones de dólares. Eso es lo que queremos recuperar ahora y por supuesto ganar nuevos mercados donde hoy en día no estamos, pues el de China, que es un mercado que demanda de afuera más o menos 4.500 millones de dólares en carne. Claro, ministro, además entendiendo que son por lo menos 500.000 familias las que hacen parte, digamos, del negocio ganadero en Colombia, pero este tema de la aftosa también encendió alarmas con respecto al contrabando. ¿Cómo va esa tarea para frenar el contrabando de carne? Nosotros le presentamos a la comisión de expertos que vino de París, de la Organización Mundial de la Sanidad Animal, lo que montamos con la Polfa, con la DIAN, con el ICA y con el INVIMA. Montamos un centro integrado en donde monitoreamos permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, el ingreso de mercancías en la frontera con Venezuela y por supuesto con Ecuador. Los llevamos a un centro de control que tenemos en el departamento de Arauca y a otro que tenemos en el departamento de La Guajira. Y obviamente ellos quedaron muy impresionados porque en ningún país, digamos, que sufre eventualmente de los fenómenos de contrabando, tiene un sistema de monitoreo y de vigilancia como el que tiene Colombia. Eso los llenó de tranquilidad y por supuesto fue decisivo para poder recuperar el estatus. Ministro, sé que nuestra llamada tenía que ver bueno, con esta muy buena noticia para el país de recuperar ese estatus de país libre de aftosa, pero nuestro compañero de deportes, Carlos Salas, le quiere hacer una pregunta, aprovechando que lo tenemos a usted en la línea, que tiene que ver con un caso que nos interesa mucho a los colombianos por estos días, y es lo de la boldenona y Robert Farah. Carlos, buenos días. Sí, ministro, buenos días. Miren, le quería preguntar por el tema de la boldenona. En nuestros datos, o por lo menos en el deporte, estamos muy preocupados porque mientras el Comité Olímpico está mandando estudios hablando de que la boldenona está en la mayor parte de las carnes de Colombia, recibimos también otros estudios del ICA donde son un poco confusos. No tenemos muy claro al final dónde queda este tema de la boldenona y si realmente están tan contaminadas las carnes de Colombia con esta sustancia que está perjudicando a los deportistas. Carlos, gracias por la pregunta. En primer lugar, destacar lo siguiente. La boldenona es una sustancia que no está prohibida en Colombia. Existen cerca de 59 referencias de productos que hoy en día están autorizados para la aplicación en la ganado bovino y en otras especies pecuarias. Lo del Comité Olímpico que usted menciona, eso ya se les aclaró en su momento. Eso es una información que no corresponde, digamos, a lo que el gobierno a través de los monitoreos que hace el INVIMA y el ICA han demostrado y han de alguna manera informado al Comité Olímpico. Lo que ocurre en Colombia es lo siguiente: los ganaderos que aplican la boldenona, que no son todos, tienen que implementar un tiempo de retiro, es decir, que antes que el animal llegue a la planta de sacrificio, 30 días antes, se debe suspender el medicamento para que durante esos 30 días el animal elimine cualquier residuo y pueda ser llevado a planta de sacrificio. Las muestras que ha organizado en su momento o que han realizado el INVIMA, que es la autoridad en planta de sacrificio, ha encontrado que solamente 2 de más de 1.400 muestras han encontrado boldenona. Es decir que el riesgo pues es muy bajo de que se encuentre boldenona en la carne y básicamente puede obedecer sobre todo a malas prácticas por parte de los ganaderos. Evidentemente tenemos que reforzar los controles tanto en producción primaria, es decir, en hato ganadero, como en planta de sacrificio. Y ya hemos definido con el ICA y con el INVIMA que vamos a incrementar esos monitoreos y de esa manera poder avanzar en tener un mejor panorama en la materia. Seguramente de cara al futuro, ahora que recuperamos el estatus de fiebre aftosa y que los mercados internacionales van a demandar más carne colombiana, seguramente vamos a tener que avanzar en una regulación más estricta y por qué no pensar eventualmente en la prohibición de esa sustancia. Doctor Andrés Valencia, ministro de Agricultura, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre será un placer saludarlo. Muy buenos días.